le tuvo miedo alguna vez a algo? ¿Nunca le tuviste miedo a los truenos, a los monstruos, a la lluvia, a que algo te aparezca debajo de la cama, al viejo de la bolsa? ¿Nunca le tuviste miedo a algo? En el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema, de los miedos. Obviamente que hay distintos tipos de miedos y hay miedos que tienen que ver con la niñez y hay otros miedos que tienen que ver ya cuando somos adultos. El tema de hoy tiene que ver de esos miedos que paralizan y que no hacen que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos. Bienvenidos a Made in Casa, Descubriéndome. El miedo es una emoción. Todos tenemos miedo. Y como te decía al comienzo, cuando somos niños le tenemos miedo a el viejo de la bolsa o le tenemos miedo a los monstruos que puedan salir del ropero. Pero cuando vamos haciéndonos adultos, hay otros miedos que empiezan a invadirnos. Como por ejemplo, el miedo a la soledad, el miedo al futuro, el miedo a ser rechazados, el miedo al fracaso, el miedo a que no nos vaya bien en la vida, el miedo a la muerte, el miedo a envejecer. Hay un montón de miedos que comienzan a invadirnos. Y si hay un protagonista que es crucial en los temores, en los miedos, es la imaginación. La imaginación es el ingrediente para los miedos. Uno siempre está imaginándose cosas, ¿no? Que pueden suceder, cómo va a ser, qué va a pasar, qué va a ser de nosotros a medida que estas cosas que imaginamos o que tememos sucedan. Y como decíamos, esta cuestión que hoy nos puede causar gracia, el pensar en el viejo de la bolsa o el pensar en algún monstruo como algo que nos daba miedo cuando éramos niños, sabemos que los miedos infantiles en algún momento se van a ir, como el miedo a los truenos, a las lluvias. Pero hay otros miedos que si nosotros no aprendemos a enfrentarlos, nos paralizan. Hay dos tipos de miedo. Los miedos que están para protegernos y los miedos que están para destruirnos, para paralizarnos y para que no lleguemos a hacer lo que realmente tenemos que hacer. Si bien como sociedad cambiamos muchísimo y hay mucha incertidumbre de las cosas que pueden pasar, esta es una época puntualmente en donde no sabemos qué pasa al otro día o cómo van a seguir las cosas. Sabemos que, por ejemplo, el adolescente o el adulto que se está insertando en el mundo laboral muchas veces puede verse con muchos miedos, muchos temores. Si hay algo que hablamos con la gente que vivió en otras épocas o que tuvo que formar su familia o conseguir trabajo, nos va a decir, ¿sabes lo que pasa? Antes las cosas eran seguras. Por ejemplo, yo estudiaba o tenía un oficio y yo tenía la garantía de que iba a trabajar. El valor de la palabra era lo único que se necesitaba para poder estar tranquilos. En estos tiempos, la palabra no vale. En estos tiempos en donde prima la competencia y en donde cada vez necesitas saber más cosas, en donde cada vez tenés más opciones. Antes, si tenías la posibilidad de estudiar, había a lo sumo 5 carreras en las cuales tenías que decidir. Hoy tenés tantas opciones y todo el tiempo va apareciendo algo nuevo como los celulares, ¿no es cierto? Que vos quizás puedas hacer de todo para comprarte el último celular y cuando ya lo conseguiste, salió uno nuevo. ¿Sí? Es como que siempre estamos corriendo detrás de lo último que sale. Pero eso muchas veces nos puede provocar temor. ¿Sí? El temor de qué va a pasar en los próximos días, el miedo a qué va a pasar conmigo, si voy a tener trabajo, si me va a ir bien en la vida. Eso puede hacer que muchas veces prefiera o tienda a quedarme en una zona de confort. Si ya conseguí cosas, si ya logré ciertos éxitos, muchas veces uno quiere optar por quedarse ahí para no correr riesgos. ¿Sí? Muchas veces también el pensamiento rígido, el decir mis padres, mis abuelos lo hicieron de determinada forma y les fue bien, entonces yo lo voy a hacer igual.
o no voy a mover nada porque tengo miedo a lo que pueda llegar a suceder, muchas veces este tipo de temores hacen que nos perdamos las posibilidades de nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces tenés talentos, tenés cualidades, tenés sueños que no llegás a concretar por temor. Muchas veces no te animás a hablarle a esa persona de la cual estás enamorado por miedo a que te diga que no. Muchas veces no te animás a dejar un trabajo que tenés por otro por miedo a que no funcione, cuando en realidad necesitamos correr ciertos riesgos para poder crecer y para poder ganar en otras cosas a las que veníamos acostumbrados o a las que estábamos acostumbrados. Hay una diferencia que es importante que tengamos en claro. El miedo es un sentimiento. El miedo viene desde adentro hacia afuera y como te decía recién, todos experimentamos miedo en algún momento de nuestra vida. El problema es la cobardía, porque la cobardía es un comportamiento, la cobardía es una actitud. Y nosotros podemos tener miedo y estar con mucho miedo y estar como en una situación de pánico, pero si nosotros nos animamos a correr el riesgo, si nosotros somos valientes, podemos ser a la vez muy miedosos, pero a la vez muy valientes y correr esos riesgos que pueden marcar la diferencia entre lo que eras y lo que puedes llegar a ser. Tenés que ponerte a pensar cuáles son esas cosas que no hiciste o que no estás haciendo por miedo. Miedo a que te vaya mal, miedo al ridículo, miedo a que opinen de vos, miedo a que no salga como lo pensás. El problema es que si sale como tenías pensado y si sale mejor de lo que lo soñaste, el tema es el animarnos. A mí me encanta la definición cuando habla acerca de coraje, porque dice que una persona que tiene coraje es una persona que tiene miedo, pero que igualmente se anima a ir una milla más. Los miedos tienden a ser invasivos, los miedos nos limitan, pero ¿sabes cuál es el mejor aliado del miedo? El silencio. Por eso es bueno hablar acerca de cuáles son nuestros temores, porque cuando uno habla y los enfrenta, los temores se hacen más chicos. ¿Sí? Hay una frase que me gustó y que me dejó pensando que dice lo siguiente: lo que más tememos hacer es lo que más necesitamos hacer. ¿Qué estás postergando? ¿Qué no estás haciendo? Porque eso que estás dejando de hacer es lo que necesitas hacer. Hay llamadas que no estás haciendo por miedos, hay personas con las que no te estás encontrando por miedo, hay chequeos que no te estás haciendo por miedo, hay situaciones que tenés que enfrentar y no las haces por miedo. Eso que más temes es lo que necesitas hacer. Y te quiero contar una historia que habla acerca del rey y la peste. La habrás escuchado porque en estos días de pandemia fue una de las historias que más estuvo resonando por ahí, pero que tiene mucho que ver con este tema y que quiero que la recordemos juntos. Dice que había un rey que estaba caminando por el desierto y se encuentra con la peste y le pregunta hacia dónde va. Y la peste le dice: me voy a matar a 5.000 personas. El rey sigue su camino y la peste también. Pasan unos días y el rey se vuelve a encontrar con la peste. Cuando se encuentran, el rey le dice: me mentiste, me dijiste que ibas a matar a 5.000 personas y mataste a 50.000. La peste lo mira y le dice: no, yo no te mentí, yo fui a matar a 5.000, pero las otras 50.000 se murieron de miedo. El miedo puede ser destructivo. Muchas veces las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar son menos peligrosas a los que puede pasar en nuestra mente cuando dejamos que esos miedos crezcan. Tenía miedo de estar solo hasta que aprendí a amarme. Tenía miedo al fracaso hasta que aprendí que el único fracaso es no intentar. Tenía miedo a la opinión de la gente hasta que me di cuenta
que la gente igual opina. Tenía miedo al rechazo hasta que aprendí a creer en mí. Tenía miedo a sufrir hasta que me di cuenta de que el sufrimiento también es parte del crecimiento. Tenía miedo a la verdad hasta que me di cuenta lo feo que es que te mientan. Tenía miedo a hacer el ridículo hasta que aprendí a reírme de mis defectos y de mis errores. Tenía miedo a envejecer hasta que me di cuenta que con la vejez viene la sabiduría. Tenía miedo a la muerte hasta que aprendí que la muerte no es el final, sino el comienzo. En este día quiero que reflexionemos acerca de nuestros miedos. ¿Qué miedo te paraliza? ¿Qué miedo es el que hace que no avances en tu vida? Ármate de coraje, ármate de valor. El miedo no se va a ir porque es un sentimiento, pero sí la cobardía es una acción. Y sí el valor y sí la valentía es una acción que podemos adoptar para nuestras vidas y hacer que esos sueños que están en nuestro corazón se puedan llegar a cumplir. Hay un versículo bíblico que dice en Lucas que no tenemos que tener miedo. Dice, si Dios tiene cuidado de unos simples pajaritos que valen unas pocas monedas, ese mismo Dios tiene contado todos los cabellos de nuestra cabeza. Y ese Dios es el que cuida de cada uno de nosotros. No tengas miedo, confía y seguí adelante. Esto fue Made in Casa, Descubriéndome.